Oye, tengo 16 años, mujer. Recientemente me mudé de la casa de mi mamá y me he quedado con mi papá. Ella me ruega que vuelva a casa y le dé una segunda oportunidad, pero realmente no tengo ganas de hacerlo. La razón es su familia, mi padrastro, Rick, y mi hermanastro, Liam, 16 años, hombre. Mis padres se divorciaron hace 7 años y ella comenzó a salir con Rick hace unos 3 años. Después de estar juntos durante un año, Rick y Liam se mudaron con nosotros y mi mamá se casó con Rick hace unos 8 meses. Vivir con estas personas ha sido un desafío porque Rick y Liam realmente no se preocupan por mí y tratan de evitarme tanto como pueden. A mí me pasa lo mismo, pero desde que se mudaron mi madre también se ha vuelto bastante distante. Pasa la mayor parte de su tiempo con ellos y no parece importarle. Solía molestarme mucho porque, aunque ella y mi padre compartían la custodia de mí, pasé la mayor parte del tiempo quedándome con ella en los primeros años después de su divorcio. Solía dividir mi tiempo en partes iguales entre los dos, e ir y venir. Pero luego, hace 4 años, mi padre encontró oro en su empresa y recibió un gran ascenso. Significaba más responsabilidades y un salario mucho más alto de lo que solía recibir, básicamente las obras. Pero también significó tener que mudarse por motivos de trabajo. Se volvió mucho más ocupado debido a sus responsabilidades y no me sentí mal por eso. Pero tengo que admitir que extrañaba verlo con más frecuencia. Después de que eso sucedió, tuvimos que ajustar el acuerdo de custodia en consecuencia. Tenía escuela y todo eso, así que no podía permitirme verlo con tanta frecuencia como antes porque requeriría viajar mucho más. Entonces, comencé a quedarme con mi madre durante toda la semana y un par de fines de semana cada mes. Mi papá se encargaría de que yo fuera a verlo o me visitara él mismo. Fue tedioso y agotador para los dos, pero hasta ahora habíamos logrado mantenerlo. Estaba planeando mudarme con él después de graduarme de la escuela secundaria porque, honestamente, después de que mi madre se volvió a casar, ya no tenía interés en vivir con ella porque sentía que ella no me importaba y sus prioridades habían cambiado. Había intentado hablar de ello con ella un par de veces, pero cada vez ella me aseguraba que yo todavía era una prioridad para ella y que su relación con Rick y Liam no cambiaría nada entre nosotros ya que, después de todo, yo era su carne y sangre. Pero claro, lo que sucedió recientemente realmente me mostró que todas esas garantías que ella me había estado dando eran solo palabras. En realidad, ella no quiso decir nada de eso. Recientemente descubrí que Liam había estado robando mi costoso maquillaje y un par de mis zapatos para poder dárselos a su novia como regalo. Él y yo solíamos ir juntos a la misma escuela secundaria y ahora también estamos en la misma escuela secundaria. De hecho, así fue como mi mamá conoció a su papá, ya que ambos son padres solteros y se encontraron en algún evento escolar. Sé con certeza que Liam ha estado saliendo con una de las chicas de nuestro año desde la escuela secundaria. Como estamos en el mismo año, también la sigo en las redes sociales. Hace un par de semanas, me desaparecieron este par de zapatillas realmente caras y no tenía idea de dónde estaban hasta que vi a su novio usándolas en una de sus publicaciones. Ni siquiera es la primera vez que algo mío se pierde. Como mencioné anteriormente, un par de mis artículos de maquillaje y otros pares de zapatos tampoco se encontraban por ningún lado. También eran caros porque fueron los regalos que me hizo mi padre, y yo realmente los apreciaba y los guardaba con cuidado. Entonces supe que alguien en la casa estaba haciendo esto. Incluso me quejé con mi madre y ella despidió al ama de llaves por eso. Pero incluso después de eso, siguieron desapareciendo cosas. Finalmente, ella simplemente me dijo que debía haber sido yo quien había extraviado estas cosas. Pero cuando vi a esa chica con esas zapatillas en su post, decidí preguntarle si había estado recibiendo más regalos de lo habitual de Liam. Esta chica y yo no somos amigos, ni siquiera somos cercanos y realmente no nos hablamos. Pero esto parecía una emergencia, así que decidí acercarme a ella sin importarme lo extraño que pudiera parecer. Sorprendentemente, ella me respondió y me dijo que había terminado recibiendo muchos más regalos de Liam de lo habitual en las últimas semanas. En su mayoría eran solo artículos de maquillaje y zapatos, y también eran muy caros. Ella estaba muy feliz por eso. No sé por qué esa chica no se había molestado en preguntar cómo exactamente podía permitirse todo esto. Pero cuando me enteré por ella que efectivamente había estado robando mis cosas y dándoselas a su novia, lo perdí. Terminé diciéndole que todas estas cosas eran originalmente mías y que él básicamente había estado robando mis cosas para impresionarla con estos regalos. Ella vio ese mensaje, pero no respondió después de eso. Realmente no me importa si ella responde o no, porque eso es literalmente lo último que tengo en mente. Después de esa conversación con ella, decidí hablar con Liam y le mostré las capturas de pantalla de nuestros chats.
Le pregunté por qué empezaba a robarme mis cosas, especialmente artículos personales como maquillaje. Al principio trató de negarlo todo y me dijo que había estado ahorrando su dinero de bolsillo para comprarle estas cosas. Pero no fui tonto. Ambos recibimos la misma cantidad de dinero de bolsillo de nuestros respectivos padres y no alcanza ni para cubrir la mitad del precio de los zapatos. Sin embargo, cuando se lo comenté a nuestros padres ese día, tuvieron una reacción muy extraña que no entendí. En lugar de reprenderlo, su padre comenzó a apoyarlo. Su padre lo defendió y me echó toda la culpa diciendo que era culpa mía por mostrar constantemente lo caros que eran los regalos que mi padre me regalaba. Era natural que Liam se sintiera raro por eso. Y como no podía usar el maquillaje y los zapatos solo, decidió intentar impresionar a su novia con ellos. Puede que haya sido una decisión inmadura de su parte, afirmó Rick, pero puedo entender perfectamente de dónde viene. Fue simplemente una defensa realmente estúpida porque, sinceramente, no presumo los regalos que me hace mi padre. No pensé que les importaría. La forma en que Rick intentó defender a Liam me hizo pensar que era una proyección de lo que sentía. Supongo que se sentía inseguro de no poder permitirse el mismo tipo de regalos caros para su hijo y se sentía mal porque mi padre, el exmarido de su esposa, estaba en una posición en la que podía permitirse comprarme cosas tan caras con regularidad. Y supongo que por eso intentó volverme todo el asunto. Pero no iba a permitir que me hiciera sentir que yo tenía la culpa y que esto era totalmente normal. Sabía a ciencia cierta que no lo era. Mi mamá también estuvo en la habitación durante todo el proceso, pero se negó a comentar nada. Solo era yo luchando contra Rick y Liam por mi cuenta. Incluso me volví hacia ella y le pedí que me ayudara porque sentía que Rick simplemente se negaba a entender mi punto a propósito. Eso le exigiría reconocer el hecho de que su hijo había cometido un error. Pero mi mamá se negó a intervenir y, en cambio, simplemente me dijo que podía entender que yo estuviera teniendo problemas con Liam, pero que no era necesario que actuara como un chismoso para meterlo en problemas. Luego me dijo que esto era entre mi hermano y yo y que tenía que lidiar con ellos sin involucrarlos. Eso puso fin a toda la discusión. Liam fue a su habitación y nuestros padres fueron a la suya, mientras yo seguía enloqueciendo con todos ellos. Pero no había nadie allí para escucharme porque así de poco les importaba. Fue increíblemente frustrante porque, aunque Liam había admitido el hecho de que se había llevado mis cosas, literalmente no había ningún castigo para él. De hecho, Rick había venido a rescatarlo y mi madre se había negado a decir siquiera una palabra en contra de eso. Me sentí tan desesperada y decepcionada. Después de ese incidente, decidí que me quedaría con mi padre, incluso si eso me obligaba a abandonar la escuela secundaria. Empaqué mis cosas esa noche lo mejor que pude y salí a escondidas de la casa muy tarde en la noche, cuando sabía que todos estarían durmiendo. Por suerte para mí, tenía un amigo cuya hermana mayor tenía un auto y los dos me llevaron a la casa de mi papá. Llegamos unas 4 horas después de habernos ido, alrededor de las 6 de la mañana, y mi papá se sorprendió mucho al vernos allí tan temprano. Pero nos invitó a todos a pasar y luego le expliqué todo lo que había sucedido, lo que me había llevado a venir a quedarme con él de manera tan abrupta. Él ya sabía con certeza que me había sentido abandonada mientras estaba con mi mamá, pero me había estado motivando a luchar por un par de años más, porque después de eso me habría graduado de la escuela secundaria y no tendría que preocuparme por dónde me quedaría. Pero después de escucharme, me dijo que arreglaría algo para mí porque estaba claro que ya no podía vivir más con ella. Y, sinceramente, sentí lo mismo. Simplemente no podía vivir con esa gente, así que me alegré de tenerlo a mi lado. Mi amiga y su hermana regresaron a casa al día siguiente, y mi amiga les había dicho a todos en la escuela que yo tenía mononucleosis, razón por la cual no asistiría durante las próximas 2 semanas hasta que me recuperara. Será bastante fácil obtener un certificado médico para justificar mi ausencia, así que eso no me preocupa. Lo que realmente me preocupa es mi madre, porque al día siguiente que me fui de casa, cuando descubrió que yo no estaba, me llamó y empezó a enviarme mensajes de texto sobre dónde estaba. Desde entonces no ha dejado de disculparse conmigo. Realmente odio el hecho de tener que romperle el corazón porque ha pasado una semana desde que me fui de casa y ella sigue rogándome que regrese. Pero realmente no siento que quiera hacerlo. Se ha convertido en un dilema moral para mí porque acabo de enterarme de mi padre de un par de cosas más que antes no sabía y eso me ha complicado mucho las cosas. Por ejemplo, mi papá estaba realmente molesto porque mi mamá me había estado tratando así y había estado hablando de muchas cosas. Y así fue como descubrí que había estado pagando una enorme cantidad de manutención desde que recibió su ascenso y tuvo que mudarse.
Después de que recibió su ascenso, mi madre exigió el 20% de sus ingresos como manutención porque pensó que era justo, ya que pasaría la mayor parte del tiempo con ella y solo lo vería los fines de semana. Antes de su ascenso, como tenían ingresos similares y custodia compartida, mi papá no tenía que pagar manutención infantil. Pero después de eso, aceptó la demanda de mi mamá porque pensó que también era justo, ya que ahora tenía un ingreso significativamente mayor y era cierto que ella me cuidaría la mayor parte del tiempo. Después de eso, tuvo sus sospechas de que tal vez el dinero no iba a servir para cuidar de mí, e incluso había hablado de ello con mi madre varias veces. Pero ella siempre le había asegurado que estaba guardando el dinero para mi futuro y que, eventualmente, ese dinero regresaría a mí. Simplemente había creído en su palabra porque no quería crear drama. Pero después de escuchar lo que tenía que decir sobre el tiempo que pasé en casa de mi madre, no estaba tan seguro de que ella estuviera siendo sincera con él. De hecho, tenía buenas razones para dudar de ella porque la seguía en las redes sociales y había visto que ella había hecho un par de compras costosas en el pasado, y yo podía dar fe de ello. En los últimos años, mi madre había sido muy inteligente con sus despilfarros, asegurándose de espaciarlos para que nadie pudiera sospechar que estaba haciendo un mal uso de la manutención infantil. En los últimos años, se había comprado bastantes joyas, ropa y accesorios caros. También había comprado regalos muy caros para Rick y Liam en el pasado, y ocasionalmente también para mí. Pero la mayor parte del tiempo, ella simplemente se saltaba la compra de cosas para mí porque mi papá ya me estaba comprando regalos caros y ella no quería malcriarme más. Rick y mi madre son, en el mejor de los casos, mandos intermedios, así que me pareció un poco extraño que de repente ella hubiera empezado a ser capaz de. Podía permitirse el lujo de derrocharlo, pero supuse que debía provenir de sus ahorros. Nunca imaginé que ella había estado recibiendo manutención de mi padre. Entonces, ahora supongo que ustedes pueden entender por qué es un dilema tan grande para mí. Porque incluso si tuviera alguna intención de perdonarla eventualmente y aceptar sus disculpas, no puedo tomarlo en serio ahora. Honestamente, no sé si ella realmente quiere que regrese o si quiere la manutención de los hijos. Según el acuerdo, mi padre había aceptado pagar la manutención de los hijos hasta que yo cumpliera 18 años. Y, lo más importante, en los últimos años, cada vez que mencioné cómo ella me había estado descuidando, ella siempre había sostenido que me estaba cuidando mientras mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Ella también tenía muchas responsabilidades, como trabajar duro para poder criarme e incluso responsabilidades hacia su nuevo esposo e hijo, razón por la cual podría verme sentida abandonada. Pero la verdad era que ella simplemente estaba tratando de estar ahí para todos. Como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que ella había estado recibiendo manutención de mi padre, todo eso se siente como un engaño. Ella no quería que yo sintiera que en realidad me estaban descuidando. Desde entonces, me quejaría con mi papá o, peor aún, la dejaría y luego ella perdería mi custodia y los cheques de manutención de los hijos. Obviamente ella no necesitaba trabajar muy duro para poder criarme o el tipo de estilo de vida que quería, porque el 20% de los ingresos de mi papá es mucho. Me siento engañado porque ella me ha estado dando tantas tonterías durante los últimos años. Al mismo tiempo, también me siento un poco mal por ella porque, a pesar de todo, ella sigue siendo mi mamá. Siento que me estoy confundiendo mucho sobre qué hacer. Quiero hacer lo correcto por mí, pero tampoco quiero lastimar a mi madre de una manera que no pueda recuperar. Simplemente ya no sé qué pensar. Y además de eso, mi mamá sigue disculpándose y diciéndome que regrese. En este momento ella prácticamente solo me está rogando, aunque no le he respondido. También tengo que pensar en cómo quiero terminar la secundaria porque si empiezo a vivir con mi papá no podré ir a la misma escuela, ya que el traslado será demasiado para mí. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta aquí. Pero sobre todo, realmente quiero saber si haré lo correcto al mudarme con mi papá y dejar que mi mamá se vaya de mi vida. ¿Aita por querer dejar atrás a mi mamá y su nueva familia y mudarse con mi papá? Actualización 1. Oye, me gustaría decirles a todos los que han estado diciendo que mi padre es un padre ausente y esas cosas, que eso realmente no es cierto. Siempre ha estado ahí para mí emocionalmente. Él también tiene que trabajar muy duro para darme el tipo de futuro que quiero y, para ser honesto, realmente no me importa. De hecho, incluso me había ofrecido ir con él cuando inicialmente tuvo que mudarse. Pero en ese momento, estaba demasiado apegada a mi vida aquí como para considerar mudarme con él. No quería dejar atrás a mi mamá, mi escuela, mis amigos, y elegí quedarme aquí para que él también tuviera que sacar lo mejor de la situación. Incluso recientemente, cuando me estaba quejando con él de que mi madre me había descuidado, me había ofrecido ir y quedarme con él.
Pero cuando se dio cuenta de que no quería dejar mi escuela ni a mis amigos, fue cuando comenzó a motivarme a quedarme con mi mamá, porque él solo quería estar ahí para mí. En ningún momento me he sentido descuidado por él o que no me quiere cerca. Entonces, solo quería dejar eso de lado porque no quiero que nadie piense mal de él. Honestamente, una de las principales razones por las que seguí quedándome con mi mamá fue porque, antes del divorcio, teníamos una relación bastante normal como la que tienen cualquier madre e hija. Solo después de que empezó a salir con Rick, empezó a cambiar y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante los últimos años, me he dividido entre elegir lo que me resulta cómodo, que es quedarme con mi mamá y vivir la vida que siempre he conocido, o hacer lo que es correcto para mí, mudarme con mi papá y empezar de nuevo. Pero ahora que han pasado un par de días desde que publiqué aquí, revisé los comentarios y hablé con un par de personas. Siento que tengo algo de claridad sobre lo que realmente quiero hacer y lo que debo hacer. De hecho, esto es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero sí, me mudaré con mi papá de forma permanente. Tuve que pensar en ello durante mucho tiempo y hablé extensamente de ello con mis amigos más cercanos. Todos estuvieron de acuerdo en que este es el mejor camino a seguir en este momento. Todos ellos me van a extrañar y yo los voy a extrañar. Pero esa no es razón para que siga comprometiéndome y aguantando la vida en casa de mi mamá. Me ha quedado muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, y no yo. Sinceramente, fue una decisión difícil porque conozco a estas personas de toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde el jardín de infantes, y tomarlo en serio ahora. Honestamente, no sé si ella realmente quiere que regrese o si quiere la manutención de los hijos. Según el acuerdo, mi padre había aceptado pagar la manutención de los hijos hasta que yo cumpliera 18 años. Y, lo más importante, en los últimos años, cada vez que mencioné cómo ella me había estado descuidando, ella siempre había sostenido que me estaba cuidando mientras mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Ella también tenía muchas responsabilidades, como trabajar duro para poder criarme e incluso responsabilidades hacia su nuevo esposo e hijo, razón por la cual podría haberme sentido abandonada. Pero la verdad era que ella simplemente estaba tratando de estar ahí para todos. Como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que ella había estado recibiendo manutención de mi padre, todo eso se siente como un engaño. Ella no quería que yo sintiera que en realidad me estaban descuidando. Desde entonces, me quejaría con mi papá o, peor aún, la dejaría y luego ella perdería mi custodia y los cheques de manutención de los hijos. Obviamente ella no necesitaba trabajar muy duro para poder criarme o el tipo de estilo de vida que quería, porque el 20% de los ingresos de mi papá es mucho. Me siento engañado porque ella me ha estado dando tantas tonterías durante los últimos años. Al mismo tiempo, también me siento un poco mal por ella porque, a pesar de todo, ella sigue siendo mi mamá. Siento que me estoy confundiendo mucho sobre qué hacer. Quiero hacer lo correcto por mí, pero tampoco quiero lastimar a mi madre de una manera que no pueda recuperar. Simplemente ya no sé qué pensar. Y además de eso, mi mamá sigue disculpándose y diciéndome que regrese. En este momento ella prácticamente solo me está rogando, aunque no le he respondido. También tengo que pensar en cómo quiero terminar la secundaria porque si empiezo a vivir con mi papá no podré ir a la misma escuela, ya que el traslado será demasiado para mí. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta aquí. Pero sobre todo, realmente quiero saber si haré lo correcto al mudarme con mi papá y dejar que mi mamá se vaya de mi vida. ¿Aita por querer dejar atrás a mi mamá y su nueva familia y mudarse con mi papá? Actualización 1. Oye, me gustaría decirles a todos los que han estado diciendo que mi padre es un padre ausente y esas cosas, que eso realmente no es cierto. Siempre ha estado ahí para mí emocionalmente. Él también tiene que trabajar muy duro para darme el tipo de futuro que quiero y, para ser honesto, realmente no me importa. De hecho, incluso me había ofrecido ir con él cuando inicialmente tuvo que mudarse. Pero en ese momento, estaba demasiado apegada a mi vida aquí como para considerar mudarme con él. No quería dejar atrás a mi mamá, mi escuela, mis amigos, y elegí quedarme aquí para que él también tuviera que sacar lo mejor de la situación. Incluso recientemente, cuando me estaba quejando con él de que mi madre me había descuidado, me había ofrecido ir y quedarme con él. Pero cuando se dio cuenta de que no quería dejar mi escuela ni a mis amigos, fue cuando comenzó a motivarme a quedarme con mi mamá, porque él solo quería estar ahí para mí. En ningún momento me he sentido descuidado por él o que no me quiere cerca. Entonces, solo quería dejar eso de lado porque no quiero que nadie piense mal de él. Honestamente, una de las principales razones por las que seguí quedándome con mi mamá fue porque, antes del divorcio, teníamos una relación bastante normal como la que tienen cualquier madre e hija. Solo después de que empezó a salir con Rick,
empezó a cambiar y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante los últimos años, me he dividido entre elegir lo que me resulta cómodo, que es quedarme con mi mamá y vivir la vida que siempre he conocido, o hacer lo que es correcto para mí, mudarme con mi papá y empezar de nuevo. Pero ahora que han pasado un par de días desde que publiqué aquí, revisé los comentarios y hablé con un par de personas. Siento que tengo algo de claridad sobre lo que realmente quiero hacer y lo que debo hacer. De hecho, esto es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero sí, me mudaré con mi papá de forma permanente. Tuve que pensar en ello durante mucho tiempo y hablé extensamente de ello con mis amigos más cercanos. Todos estuvieron de acuerdo en que este es el mejor camino a seguir en este momento. Todos ellos me van a extrañar y yo los voy a extrañar. Pero esa no es razón para que siga comprometiéndome y aguantando la vida en casa de mi mamá. Me ha quedado muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, y no yo. Sinceramente, fue una decisión difícil porque conozco a estas personas de toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde el jardín de infantes, y